hemos estado hablando sobre los dichos de Jesús. Hemos tomado textualmente algunas frases de las enseñanzas de Cristo y las hemos estado compartiendo, las hemos estado desarrollando bajo esta serie que hemos titulado Los dichos de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre el tema y serán mis testigos. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 1 versículo 8. La Nueva Traducción Viviente lee: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y dice, y serán mis testigos. Y serán mis testigos. Este es el dicho de Jesús que vamos a tomar para estudiar en esta mañana. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8 es uno de los pasajes que se utilizan para poder entender de una mejor manera lo que conocemos nosotros como la Gran Comisión, cuando Jesús envió a sus discípulos. Antes de ascender al cielo, Jesús les indica a sus discípulos la importancia de compartir el evangelio. En Mateo capítulo 28 verso 19 y verso 20 nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Y en el versículo 15 de Marcos capítulo 16, Jesús también menciona o Marcos narra lo que conocemos también como la Gran Comisión, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y estos pasajes unidos a Hechos capítulo 1 versículo 8 nos da un panorama más amplio de lo que Jesús quería hacer cuando enviaba a sus discípulos al mundo para que compartieran el evangelio. Y en este caso, Hechos capítulo 1 verso 8 nos habla de que Jesús les dijo a sus discípulos: yo los envío al mundo, ¿para qué? Para que sean mis testigos, para que sean mis testigos. Y cumplir la Gran Comisión exige precisamente que nosotros anunciemos, que hagamos escuchar por todas partes y de todas las formas posibles el mensaje del evangelio. Y a eso se refería Jesús cuando decía: serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Hay un refrán que dice que una imagen habla más que 1000 palabras, y eso es cierto. Amén. Yo le puedo estar platicando muchas cosas, tratando de explicarle alguna imagen que vieron, que yo vi, ¿verdad?, con mis ojos, y puedo decirle que el cielo fue tan azul, que las montañas eran tan grandes, y yo puedo pintarle a usted con palabras lo que yo quiero que usted entienda. Pero si en vez de hablar yo le presento una imagen, usted va a decir: esto está hermoso, esto de verdad que es bello, esto de verdad que es tan interesante. ¿Por qué? Porque una imagen habla más que 1000 palabras. Bueno, permítame decirle que el testimonio es como esas imágenes. Hablan más que cualquier, que todas las palabras que nosotros podamos utilizar del mundo. El testimonio ha sido y sigue siendo un recurso poderoso en la vida y el desarrollo de la iglesia. De hecho, el testimonio personal de los creyentes fue una de las razones de mayor influencia en el crecimiento y expansión de la fe cristiana en los primeros siglos de la iglesia. Aquellos primeros cristianos, aquellos primeros aleluya, hermanos, testificaban y daban su testimonio personal, y esto, hermanos, provocó un movimiento maravilloso, desató un avivamiento tan poderoso en la iglesia primitiva, hermanos. ¿Por qué? Porque influenció el testimonio en el crecimiento y en la expansión de la fe cristiana. Y es que el testimonio es la manera gráfica y visual e incluso tangible para comunicar
el evangelio. Gracias a ese trabajo de los primeros cristianos que se tomaron tan en serio las palabras de Jesús cuando les dijo momentos antes de ascender al cielo: serán mis testigos. Ellos, aleluya, las tomaron tan en serio esas palabras, aleluya, que hoy la fe en Cristo se sigue, aleluya, se sigue esparciendo, se sigue compartiendo, se sigue hablando. Y es que ser testigos de Jesús es una exigencia que todo cristiano debe de cumplir. La iglesia no puede ni debe callar, tal como lo hicieron aquellos primeros cristianos. Mire, vaya conmigo por favor a primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al versículo 4. Dice la Nueva Traducción Viviente: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Note, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, Él es quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora dice: testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros, vuelve a decir, mismos hemos visto y hemos oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Aquellos hombres, aleluya, de fe se atrevieron a dar testimonio, tal como Jesús lo había señalado: serán mis testigos. Y ahora a nosotros nos toca corresponder a esa generosidad y a esa valentía de aquellos primeros cristianos. Esta mañana tuvimos la oportunidad de bautizar a una de las hermanas que se bautizó esta mañana. Yo mencionaba que había una persona que había jugado un papel muy importante en su relación con Dios, en acercarse al Señor, y yo mencioné a la hermana que por años estuvo ahí trabajando con ella, de a poco. Amén. Y yo le decía a esta hermana: ahora esa fe que un día se le compartió a usted es lo que usted tiene que hacer con otros. Amén. Alguien se atrevió a ser generoso con usted. Amén. Alguien se atrevió a acercarnos a nosotros en un momento, aleluya, quizás de mucha necesidad, de mucha dificultad, de mucha adversidad. Alguien no quedó callado. Alguien dijo: tengo que hablar. Alguien dijo: tengo que testificarle. Alguien dijo: tengo que decirle lo que Cristo hizo en mi vida. Y esa misma generosidad y esa misma valentía es la que se exige de nosotros, por lo cual Cristo dice: y serán mis testigos. ¿Le puede dar un aplauso al Señor en esta mañana? ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es más que simplemente contar una historia. La palabra testificar significa declarar públicamente, dar a conocer, afirmar, validar, dar testimonio o proporcionar evidencia. Eso es lo que hacemos cuando testificamos. Y eso es a lo que Jesús se refería cuando dice: ustedes van a validar. Ustedes van a presentar evidencia. Ustedes van a hacer una evidencia contundente al mundo de lo que yo puedo hacer. De lo que yo puedo hacer, porque el mundo trata de negar la fe, el mundo trata de negar a Dios, el mundo trata de negar algo, aleluya, aleluya, que no puede ser negado, aleluya. Pero el Señor dice: ustedes serán mis testigos, de tal forma que ustedes declararán públicamente, darán a conocer y van a afirmar y van a validar, y serán la evidencia contundente de que yo puedo hacer esto y
puedo hacer mucho más. ¿Usted lo cree? De un fuerte gloria a Dios en esta mañana. No es solo una historia. El testimonio tiene el potencial de impactar y de inspirar a las personas porque sirve de ejemplo. La pregunta es, ¿por qué Jesús quiere que seamos sus testigos? ¿Por qué Jesús dice, y serán mis testigos? Bueno, quiero mencionar tres cosas. Primero, el testimonio muestra quién y cómo es Dios. El testimonio muestra quién y cómo es Dios. Por eso el Señor dice a sus discípulos, y serán mis testigos, porque a través de ustedes, a través de su testimonio, ustedes le van a mostrar, van a anunciarle a las personas, van a darle a conocer a las personas quién soy yo, cómo es que soy yo. ¿Se acuerda que Jesús un día les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente acerca de mí? ¿Qué es lo que la gente dice acerca de mi persona? La gente puede tener conceptos muy equivocados, multitud de conceptos pueden empezar, aleluya, a escucharse sobre la persona de Jesús. Pero de pronto Jesús le dice a sus discípulos, bueno, eso es lo que ellos dicen de mí, pero ahora díganme ustedes qué es lo que ustedes dicen acerca de mí. Y entonces a los que fueron capaces de hacer la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a estos el Señor envía a anunciar al mundo. A estos el Señor les dice, vayan y compartan su testimonio. ¿Para qué? Para que el mundo sepa quién y cómo soy yo. Ustedes darán testimonio acerca de mí, de quién soy y lo que yo he hecho en sus vidas. El testimonio, aleluya, tiene la capacidad de mostrarle a las personas que lo escuchan quién y cómo es Dios. Y estamos aquí, iglesia, para dar testimonio. Estamos aquí, usted y yo, estamos aquí para testificar de Dios, no de nosotros, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces caemos en el error de hablar de nosotros y nos olvidamos de hablar de Dios. Y el testimonio poderoso no habla de mí, el testimonio poderoso no está enfocado en mí, el testimonio poderoso no es aquel, aleluya, que me pone a mí, aleluya, en los reflectores. El testimonio poderoso es aquel, aleluya, que habla de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor. El testimonio poderoso comunica al mundo quién es Dios. Vaya conmigo a Daniel capítulo 4, versículo número 2. Dice, quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas. Note lo que está diciendo Nabucodonosor, que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Nabucodonosor, un rey que aleluya, conoció el poder de Dios, estaba renuente. Se había levantado en contra de Daniel en el capítulo 3 y de sus compañeros, sus amigos. Los había lanzado al horno de fuego ardiente. Lo había mandado calentar. Aleluya. Muchas veces más. Sin embargo, dice la Biblia en el capítulo 4. Aleluya. Ahora él está testificando. Y entonces él empieza a decir, aleluya, quiero que todos conozcan. No de mí. No voy a hablar de mí. No voy a hablar de mi realeza, no voy a hablar de mi poder, no voy a hablar de mi autoridad. Voy a hablar de las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Sean mis testigos. Pero cuando Jesús está diciendo esta palabra, aleluya, Él está claramente, aleluya, claramente señalando que el testimonio poderoso no es aquel que habla de nosotros, no radica en hablar de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el personaje principal en el testimonio poderoso es Dios. Amén. Porque lo que yo era, lo que ahora soy y lo que seré no dependen de mí, dependen de su gran poder y su gran misericordia. Serán mis testigos.
serán mis testigos. Jesús está queriendo, aleluya, que entendamos que el testimonio debe dirigir la atención de las personas a Dios, no a nosotros. No es a nosotros, que la gente vea a Jesús. Que la gente vea, aleluya, a Cristo. Es hablar de su carácter, es hablar de su naturaleza, es hablar de Él y cómo su naturaleza y carácter se pueden relacionar con nosotros. Usted y yo servimos a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios que ha dado testimonio de su poder, y nosotros debemos de validar las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora mismo yo estoy viéndoles en esta mañana, y a muchos de ustedes viendo su rostro recuerdo mucho de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de cómo Dios ha obrado en sus vidas. En alguna circunstancia de salud, en alguna circunstancia familiar, en alguna circunstancia económica, en alguna circunstancia emocional, hemos visto a Dios obrar en ustedes. Amén. Esta mañana estaba aquí sentado y de pronto se acerca la hermana Olivia y me dice algo al oído, y me dice: mi nuera comenzó a dar pequeños pasos hace 4 días. Denle un aplauso fuerte al Señor. Quizás muchos de ustedes no lo saben, pero su nuera tiene varios meses sin poder caminar, o tenía varios meses sin poder caminar. Una enfermedad de pronto apareció, la inmovilizó. Aleluya, los pronósticos no eran nada buenos, pero ¿sabe qué? Conviene que declaremos las señales que el gran Dios ha hecho con nosotros. Somos testigos de su poder, somos testigos de sus maravillas, somos testigos, aleluya, de un Dios que hace posible aquellas cosas que parecen imposibles. El testimonio poderoso muestra, aleluya, quién es Dios, aleluya, cómo es Dios y cómo se relaciona Dios con cada uno de nosotros. Algunos testimonios hablan de cómo Dios nos libró de circunstancias, cómo Dios, aleluya, nos ayudó a superar la prueba, el dolor, la tormenta, incluso cómo nos levantó de un fracaso para sobreponernos y seguir hacia adelante. No fue mi mano, fue la mano del Señor. La Biblia da testimonio de quién es Dios, y la Biblia dice una y otra vez que Dios es veraz. Aleluya, que Él está en todas partes, que Él lo sabe todo, que Él es todopoderoso, que Él es santo, que Él es justo, que Él es eterno, que Él es soberano, que Él es amoroso, pero también dice que Él siempre es fiel. Y gracias a quien es Él, yo puedo testificar de su grandeza y de su poder. Por eso Jesús dice: serán mis testigos. No podemos callar, tenemos que testificar, tenemos que anunciar, tenemos que hablarle a las personas acerca de quién es Él y cómo es nuestro Dios. Mire lo que dice el Salmo 18, versículo 31 en adelante. Voy a leer varios versículos. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él es quien arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, y así que mis tobillos no flaquean. El Señor vive, alabado sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. El Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David, y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El testimonio, el poder del testimonio radica en traer a la memoria las obras de nuestro Dios. Y eso es lo que hace el salmista David una y otra vez en muchos de sus salmos. ¿Por qué? Porque testificar aporta gozo. Testificar también, aleluya, aporta gozo a nuestro corazón, de tal forma que nuestras actitudes en medio de las circunstancias adversas pueden ser moldeadas. Nuestras actitudes
ese pesimismo, ese sentir de fracaso, ese sentir de derrota que a veces o de impotencia que de pronto llega a nuestra vida cuando pensamos que no vamos a salir adelante, se transforma cuando nosotros nos aferramos al testimonio que Dios nos ha dado en su palabra. Por eso es importante no callar, hable lo que Dios ha hecho en su vida. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Es el gozo de mi corazón. Tus testimonios para siempre, dice el salmista, son el gozo de mi salvación. Serán mis testigos. Y esto tiene que ver con mostrar quién y cómo es Dios. Número 2, también Jesús dice, serán mis testigos, porque al testificar, los testimonios conectan generaciones con las promesas de Dios. Amén. Generan conexión. Los testimonios, aleluya, lo que hacen es conectar a otros con los recursos de Dios, con sus promesas. Por eso no podemos callar. Por eso Jesús dice, serán mis testigos. Amén. Por eso el Señor dice, serán mis testigos, porque cuando nosotros testificamos la importancia y necesidad de ser testigos ante las personas, lo que sucede es que conectamos a la próxima generación con los recursos que Dios tiene, con los recursos que Dios utiliza para mostrar su gloria y para mostrar su favor. No podemos callar, tenemos que testificar. Nabucodonosor dijo en el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así lo dice la Reina Valera del 60. ¿Y por qué leo esta versión? Porque el término conviene, la palabra conviene, significa es bueno o útil para alguien o para algo. Cuando aparece la palabra conviene, ese término significa o se refiere a algo que es útil, ya sea para alguien o para algo. Es una herramienta. Es una herramienta, y qué bueno es tener una herramienta en el momento cuando la necesitamos. Pero, oiga, a veces terminamos pegándole un clavo con el tacón de un zapato, ¿verdad? ¿O no les ha tocado hacer eso a ustedes? Porque no tienen el martillo, lo vieron por alguna parte, pero de pronto no está cuando lo necesitan. Y entonces no tenemos la herramienta cuando se necesita, y hace de nuestra experiencia o de nuestra situación mucho más complicada. Se puede volver hasta frustrante cuando no se tiene la herramienta necesaria, aleluya, para salir de alguna situación o realizar alguna tarea. Por eso la palabra conviene es importante que nosotros la entendamos, porque habla de algo que es bueno. Cuando testificamos, lo que sucede con el testimonio es que el testimonio, hermano, se vuelve útil. El testimonio se vuelve una herramienta, aleluya, buena para utilizar a fin de que nosotros podamos aportar recursos, herramientas. ¿Qué hacemos los padres? Como padres, nuestra tarea es darle todas las herramientas que nosotros pensamos que nuestros hijos van a utilizar o van a necesitar para cuando tengan que tomar decisiones, para cuando tengan que empezar, aleluya, a abrirse camino. Y uno quiere que no les falte las herramientas y los recursos. Bueno, quiere darle una buena herramienta a sus hijos, quiere darle una buena herramienta a la próxima generación. Usted quiere darle algo útil, aleluya, a las personas que le rodean. Aleluya, yo quiero decirle que el testimonio es algo que conviene. El testimonio es una herramienta, aleluya, importante, un recurso importante para que nuestra próxima generación pueda enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Pero a veces callamos. A veces callamos cosas tan importantes, pero que las callamos, no las hablamos porque se nos hacen habituales.
Mm. Mire, le doy un ejemplo. Unos pastores, por muchos años pastoreando la iglesia, ellos tuvieron muchos hijos. Y una de sus hijas más pequeña se destacó mucho en los estudios. Llegó a tener la posibilidad de irse a la universidad cuando no había recursos para irse a la universidad. Pero no sé cómo lo hicieron los pastores, pero lograron que su hija pudiera tener el estudio que ella quería, y no sé qué tantos créditos alcanzó en la universidad, pero se destacó. Y cuando ella estaba, se destacaba, cuando ella estaba ya abriéndose camino y muy destacada en los estudios, empezaron a notar que ella empezaba a tener cierto rechazo a la fe. Amén. Ocultaba que era hija de pastor, ocultaba que iba a la iglesia, y empezó a tener este tipo de acciones y este tipo de actitudes. Y cada vez que se comentaba algo, se oraba en casa, había cierto sentir de rebeldía en esta joven. Hasta que llegó el punto en que la madre la encaró y le dijo: ¿qué está pasando contigo? He notado que hay algo como un tipo de rechazo. ¿Qué está pasando contigo? Y entonces ella abrió su corazón y dijo: ¿sabes qué, mamá? Es que lo que sucede es que lo que ustedes creen ya no lo creo. Su fe ya no es mi fe. Y lo que tú me enseñaste no es algo que yo acepto ahora, no es parte de mi vida. Y empezó a decir que ella era atea, y empezó, oiga, todo esto estaba quebrantando el corazón de su madre. Dice, era como sentir que estaban apuñalando mi corazón. Amén. Y dice, y era tan duro para mí escuchar las palabras de mi hija, y yo no sabía qué hacer, no sabía cómo contrarrestarle. Ella conocía todo lo que yo le iba a decir, lo sabía todo. Era una niña que se sabía la Biblia, que creció en la iglesia, que sabía todo, y así que ya no sabía qué decirle, cuando de pronto el Espíritu Santo me recordó algo que ella no sabía. Fíjese, ella no lo sabía. Y para no ser extenso el testimonio, ella terminó haciéndole saber a su hija que ella estaba a punto de morir, que la habían entregado ya para morir, hermano, siendo una niña muy pequeña. No había nada que hacer. Estabas ahí, tu cuerpo sin moverse, estabas muriendo, estabas en agonía. Ya los doctores se habían ido y nos habían dejado a nosotros, aleluya, solamente para despedirnos, para darte un último adiós, cuando de repente Dios habló a nuestro corazón, afirmó nuestra fe y declaramos vida sobre tu cuerpo. Y a ese Dios que ahora niegas es el Dios que te dio la vida. Y empezó a testificarle, hermano. Cuando esta muchacha empezó a oír todo eso, empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar hasta quebrantar su corazón, y le dijo: mamá, perdóname, discúlpame. Le dijo: no tienes que pedirme perdón a mí, a quien tienes que pedirle perdón es al Dios que te dio la vida. Den un aplauso fuerte al Señor. Conviene, no calle, háblele a sus hijos, dígale a sus hijos, aleluya, lo que Dios ha hecho con usted. A veces los hijos no saben de dónde provienen las bendiciones, de dónde ha llegado la provisión, aleluya. A veces los hijos no entienden, aleluya, tus tiempos de oración. Ellos no saben que lo que ahora tienen, lo que han recibido, aleluya, lo han recibido gracias a la misericordia y a la bondad maravillosa del Señor. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros, que ha hecho conmigo. Hay tantas personas que necesitan escuchar, que necesitan ver y hasta incluso palpar aquello que Dios hizo posible en tu vida. Personas que quieren cambiar y que necesitan oír que Dios lo hizo contigo. Matrimonios que necesitan ser restaurados, necesitan escuchar
recordar el proceso por el cual ha pasado el tuyo con la gracia del Señor. Cómo dejaste las drogas, cómo superaste ese mal carácter, incluso, aleluya, situaciones que de pronto nadie quizás conoce en tu vida, pero cuando dejamos de callar y empezamos a hablar, hermano, estamos dando una herramienta. Estamos conectando a las generaciones, aleluya, con los recursos del Señor. A alguien le hará bien escuchar lo que tú tienes que decir, el testimonio que tú tienes que compartir. ¿Sabe que el testimonio tiene su origen en Dios? El testimonio tiene su origen en Dios. Vaya conmigo al Salmo 78, versículo 5. Él estableció, dice, hablando de Dios, dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden todos sus mandamientos. Amén. El testimonio tiene su origen en Dios. Él fue quien estableció el testimonio y lo hizo, amados hermanos, para que el testimonio fuera un recurso, una herramienta para dar a conocer lo que Él había hecho, lo que Él estaba haciendo, pero también para que la gente supiera que Él podía seguir haciendo cosas maravillosas en su vida. Por eso Dios le instruye a Moisés estas palabras y le da estas indicaciones. ¿Para qué? Para que ellos pudieran dar a conocer a la próxima generación lo que Él, aleluya, había hecho con su pueblo. El propósito de establecer el testimonio, hermanos, es sembrar una semilla. Y el salmista lo dice de esta forma: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Cuando tú testificas, estás abriendo la oportunidad para que se siembre una semilla de fe en el corazón de aquel que te ve y de aquel que te escucha. Yo he mencionado que es cuando recién llegué a los Estados Unidos, me llamó mucho la atención este testimonio, y siempre que tengo la oportunidad lo comparto, porque de hecho yo no conocía a la hermana Guevara. Amén. La semana pasada hablé también del hermano Guevara, pero la mamá del hermano Guevara era una mujer que no conocía al Señor y estaba en una desesperación tan tremenda, tanto que esa tarde, era una tarde, si no me equivoco, o por la mañana, era un día de culto. Amén. Esa tarde o en la mañana, esta mujer estaba tan desesperada, tan angustiada, que dice que había abierto la puerta de su casa para aventarse al primer carro que pasara enfrente de su casa. Con ese pensamiento ella salió de su casa. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando ella salió repentinamente de su casa para quitarse la vida, de pronto, amados hermanos, vio pasar a un ancianito de la iglesia del templo de Benecer, cuando la iglesia estaba en el centro de Hueslaco, en la calle Toritos. Amén. Aquel hermano ancianito, el hermano Panchito, hermano Dieguito, amén, dice que él iba con su Biblia bajo su brazo y caminando, aleluya, con aquellos pasos que le distinguían. Y cuando ella salió con la desesperación de lanzarse a las llantas de un carro, lo primero que vio fue el rostro del hermano Dieguito y la paz que había en él. Y algo tuvo que hacer, hermano, Dios en ese momento. Era Dios quien estaba trabajando. Amén. Porque es lo que la gente oye, pero también es lo que la gente ve. Y algo vio aquella mujer en la vida del hermano Dieguito. Aleluya. Que cambió sus planes. Y sin que el hermano Dieguito se diera cuenta, aquella mujer dijo: este hombre tiene algo que yo quiero. Y entonces se olvidó de lo que iba a hacer. Y a distancia
ella, aleluya, empezó a caminar, aleluya, en la misma dirección donde iba el hermano Dieguito. Y el hermano Dieguito iba caminando con su Biblia. Y para sorpresa de esta mujer, el hermano Dieguito no entró a una cantina, el hermano Dieguito no entró a un supermercado, el hermano Dieguito no iba a otra parte, aleluya, fuera de su fe. Este hombre iba a la hora del templo, en la reunión de su iglesia. Y cuando esta mujer vio a dónde él entró, ella dijo: yo también tengo que entrar. Y esa noche o de mañana, no recuerdo, pero ese día Cristo cambió su vida y entregó su corazón al Señor. Conviene que yo declare, no me puedo callar. Dijo Jesús: serán mis testigos. Porque le damos recursos, mostramos quién es Dios, cómo es Él, pero también conectamos, creamos puentes en momentos de oportunidad para que otros puedan experimentar lo que tú y yo también hemos experimentado en nuestras vidas. Pero hay un peligro cuando nosotros callamos, cuando no testificamos. Amén. Cabe señalar que esa noche o día cambió la vida de la hermana Guevara, pero no solamente la vida de la hermana Guevara, sino la vida de toda su familia, porque toda su familia, hermanos, le sirve al Señor. Por eso conviene que no nos callemos. Pero hay un peligro cuando nosotros cerramos nuestros labios, cuando nosotros no testificamos. Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes van a ir a anunciar porque serán mis testigos. ¿A qué peligro me refiero? Vaya conmigo, por favor, a Jueces capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También, verso 10, murió toda aquella generación. Y note lo que dice: y surgió otra que no conocía, otra generación. O sea, los hijos de estos que habían muerto se levantaron. Pero note cuál característica se señala aquí: una generación que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Y fueron los años más tristes, del pueblo de Israel. 200 años. Amén. Fueron los años, hermanos, más tristes del pueblo de Israel. 200 años en total, aleluya, distanciamiento, en total un ambiente terrible. Usted puede leer lo que sucedió en el tiempo de los jueces, pero es terrible, hermanos, pensar que nuestros hijos, nuestra próxima generación, puede crecer sin saber ni conocer lo que el Señor ha hecho con nosotros y quiere hacer con ellos. Por eso dice el Señor: serán mis testigos. No calle, porque mientras usted calla, otro habla. Porque mientras usted calla, la voz del mundo no cesa. Porque mientras usted calla, otros están hablando y le están dando recursos a sus hijos que los puede llevar, hermanos, a la destrucción, los puede llevar a la muerte, los puede llevar al fracaso, los puede llevar a un total desconocimiento de quién es Dios y de no saber lo que había el Señor hecho con Israel. Surgió otra generación y mire, vale la pena mencionar aquí que la generación de Josué es conocida como la generación que lo conquistó todo. Esa generación de Josué, hermano, fue la generación que lo conquistó todo. Imagínense, después de esa generación, ¿qué pudiéramos esperar? Después de una generación tan conquistadora, ¿qué pudiéramos esperar? Sus hijos seguramente, hermanos, tendrían todas las herramientas para levantarse más que poderosos. Sin embargo, cuando la generación calla, se levanta otra
que no conoce a Dios. Se levanta otra que no sabe lo que Dios puede hacer. Entonces el testimonio muestra quién y cómo es Dios, pero también conecta generaciones con las promesas del Señor. Y por último, número 3, crean expectativas en el corazón. Por eso hay que testificar. Volvemos a la palabra conviene. Conviene. Conviene, ¿sabe por qué? Porque cuando las tormentas arrecian, los seres humanos tendemos a bajar nuestras expectativas. De alguna manera nuestras expectativas empiezan a cambiar, empiezan a ser afectadas por las circunstancias, por lo que vemos, por lo que está pasando, y empezamos a bajar nuestras expectativas, empiezan a cambiar. Por eso dice la Escritura, hablando Nabucodonosor, conviene, es útil porque cuando damos testimonio, lo que estamos haciendo es creando expectativas en las otras personas. Creando expectativa en otras personas que piensan que ya no hay oportunidad, que ya no hay manera, que ya no hay forma, que ya no hay forma de esperar algo más. Pero es importante escuchar el testimonio. Miren lo que dice el Salmo 119. Esta cita no está en sus notas, pero el Salmo 119 versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan tus testimonios. En estos momentos de crisis, en estos momentos de prueba, es bueno traer a la memoria los testimonios de Dios. Amén. Lo fiel que Dios ha sido. Es lo que hacía el salmista. Por eso en el Salmo 103 decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces tú empiezas a recordar los testimonios. Amén. Y el salmista dice: acuérdate, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es quien te rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nabucodonosor se dio cuenta que más allá de su poder, más allá de su capacidad, había un poder todavía más grande y una autoridad todavía más grande que podía elevar cada una de sus expectativas, tanto que él declara en el versículo 3: cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Mientras que mi reino tiene limitaciones, mientras que mi autoridad y mi capacidad están limitadas, él dice: su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. No hay quien pare al Señor. No hay quien lo detenga. No hay manera. Amén. No hay manera, no hay forma de que Dios, aleluya, detenga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas cuando nosotros decidimos creerle y seguir en pos de sus promesas. El testimonio eleva las expectativas. Nos ayuda a ver más allá de las circunstancias. Nos ayuda a ver más allá de la prueba, más allá del dolor, más allá de la dificultad. El pueblo de Israel se encontraba en un momento, según Josué capítulo 6 versículo 1, tan apremiante, cuando Dios les había dicho: quiero que vayan a Jericó y la conquisten. Pero si usted va al versículo número 1 de Josué capítulo 6, dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigan a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite:
lo más fuerte que pueda, y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Oiga, Dios le estaba proveyendo a Josué un plan, una estrategia, aleluya, para poder conquistar la tierra. Y yo me imagino ese momento como algo emocionante. Sin embargo, imagínese usted las murallas. Imagínese usted las puertas, aleluya, tan fortalecidas que cada vez que pasabas enfrente de ellas te decían: aquí no vas a poder entrar. Por aquí tú no vas a poder entrar. ¿No sucede eso en ocasiones en nuestras vidas? ¿No sucede eso en ocasiones, hermanos? ¿No lo vivimos nosotros? En ocasiones cuando hay una situación que por más vueltas y vueltas que le demos, no le encontramos forma para poder vencer y para poder avanzar. Pero hay algo interesante aquí. Más allá de la estrategia que Dios le estaba entregando a Josué, Dios le dijo a Josué, en esa estrategia le dijo: mira, los sacerdotes van a caminar, amén, frente al arca del pacto, delante del arca. El arca era el único mueble que estaba reservado, hermanos, para un lugar que se conocía dentro del tabernáculo que construyó Moisés como el lugar santísimo. Amén. El arca era un mueble, aleluya, que representaba la misma presencia de Dios. Era como caminar y que Dios estuviera caminando contigo, anduviera contigo, estuviera contigo. El momento puede ser apremiante, pero Dios está de mi lado. Y dijo el apóstol Pablo: si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Y entonces le dijo el Señor a Josué: asegúrate de que el pueblo camine, o los sacerdotes caminen delante del arca, porque el arca representaba la misma presencia del Señor. Los muros parecían impenetrables. Las puertas parecían imposibles de abrirse. Pero escuche, el arca del pacto les acompañaba. Pero esa arca del pacto en el Antiguo Testamento también es conocida como el arca del testimonio. Amén. El arca del testimonio, no pierda de vista esto. También es conocida, es el mismo mueble, es el mismo objeto, pero también se le conoce como el arca del testimonio. ¿Y por qué se le conocía de esta forma? Porque dentro del arca, en el cajón del arca, había 3 cosas que Dios le había mandado a Moisés que tenía que poner. Amén. 3 cosas que testificaban de Dios. La primera de ellas eran las tablas de la ley. Esto representa dirección. Lo segundo, hermanos, era la vara de Aarón que reverdeció. Esto representaba corrección o autoridad de Dios. Pero lo tercero que estaba dentro de ese inmueble o de ese objeto era una pequeña porción del maná que Dios le había dado al pueblo en su peregrinaje por Israel, por el desierto, perdón. 3 cosas dentro del arca que daban testimonio del poder maravilloso del Señor. Hay momentos en que usted no sabe qué hacer, no sabe qué decidir, no sabe qué paso dar, no sabe cómo actuar. El Señor testifica: yo soy tu dirección. Hay momentos en tu vida que tú no sabes de qué forma traer paz a tu corazón, tranquilidad a tu alma. No le encuentras pie ni cabeza a tu vida. El Señor dice: yo puedo darte la corrección y la autoridad que tú necesitas para tu vida. Pero no solo eso, hay momentos en que parece que todo se va y que nada se tiene, pero el Señor dice: yo soy tu proveedor, nada te falta. Usted lo cree. Den un aplauso fuerte al Señor. Ya estoy terminando. Dios es un Dios que nos da testimonio, y el testimonio que Dios nos da
eleva nuestras expectativas. Eleva nuestras expectativas. A veces vemos en una dirección tan pequeña. A veces nuestra vista es tan corta. A veces nuestras expectativas, hermanos, están por ahí. Aleluya, tan inseguras, tan inciertas. Pero cuando tú escuchas el testimonio de Dios para tu vida, tú vas a empezar a mirar más allá de esa montaña que parece imposible de pasar. Póngase de pie conmigo, por favor, ya estoy terminando. Serán mis testigos. Serán mis testigos. El testimonio muestra quién es Dios. El testimonio conecta los recursos de Dios con la próxima generación. Pero también los testimonios elevan nuestras expectativas. Le doy un caso, un ejemplo en la Biblia. En Marcos encontramos, aleluya, un momento en el que una mujer sufría el azote sobre su cuerpo. Había estado sufriendo por 12 años un flujo de sangre que la debilitaba. Seguramente esta mujer estaba anemia. Seguramente esta mujer tenía muchos problemas en su estado físico. Y dice la Biblia en el versículo 26 de Marcos capítulo 5 que había sufrido mucho de varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Esto es una verdadera decepción. Imagínense cada vez que le decían: ¿sabes qué? Yo conozco una persona que te puede ayudar. Yo conozco una alternativa, es un tratamiento nuevo que está a la vanguardia. Creo que te pueden ayudar. Seguramente ella se emocionaba, pero también se decepcionaba al darse cuenta que nada le daba solución a su problema. Incluso no solamente le limitaba en sus recursos económicos, sino que dice se puso peor. Esto, amados hermanos, quizás hizo que sus expectativas fueran decayendo cada día, decayendo cada día, decayendo cada día. Pero ¿sabe qué? Algo sucedió cuando alguien determinó dar testimonio. Esa mujer tenía las expectativas muy abajo, pero de pronto dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. Alguien se atrevió a ser testigo. Alguien se atrevió a dar testimonio. Y mire, no aparece su nombre. No sabemos quién fue. De hecho, no sabemos de qué forma esta mujer se enteró acerca de quién era Jesús, de lo que él podía hacer sobre su vida. Nadie menciona su nombre. Y es que recuerde que el testimonio no habla de mí. El testimonio, aleluya, habla de Cristo. Habla de Él. Habla de su poder. Habla de su grandeza y de su misericordia. Y cuando esta mujer escuchó el testimonio y supo quién era Jesús, se conectó con el recurso de Dios y entonces sus expectativas cambiaron. Ella pensaba que no había solución, aleluya, pero de pronto cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó su manto, porque pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Las expectativas cambian cuando alguien testifica. Y hoy, amados hermanos, Jesús nos llama a ser testigos. Hoy el Señor nos llama a no callar, sino a dar testimonio. Testimonio de su poder. Yo sé que si empiezo a nombrar personas aquí, nunca vamos a terminar. Pero aquí está la hermana Bárcenas. Su hija Merari era una pequeña niña. Y lo que el enemigo quizás quiso utilizar para quebrar su corazón, el Señor lo utilizó para traerlos a Él. Amén. Y hoy Merari, quizás las expectativas que daban o lo que se decía que ella podía alcanzar a realizar, no sé si en el caso de Merari le dieron cierto tiempo de expectativa de vida.
iba a quedar en estado totalmente vegetal. Merari tiene 27 años, 26 años. Trabaja en el hospital Renaissance. ¿Sabe por qué? Porque aunque las expectativas del hombre eran muy bajas, cuando oyeron hablar de Jesús, las expectativas se elevaron tan alto, porque eso lo hace el Señor. Y pudiera empezar a mencionar, porque los estoy viendo aquí, podría empezar a mencionar todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Me entiende? Pero Dios sigue dando testimonio. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio se origina en Él. El testimonio que usted comparte, el testimonio que usted puede dar, no se originó en usted, se originó en Dios, porque Dios quiso dar testimonio. Porque Dios quiso dar testimonio. Mire, Dios está entre nosotros. Él puede dar testimonio esta mañana sobre tu vida para que tú lo compartas a otros. Lo que parece imposible de hacer en tu vida esta mañana, de realizar en tu vida esta mañana, Dios lo puede hacer posible. ¿Alguien lo cree? Yo quiero que el Señor establezca testimonio en mi vida para compartir con mis hijos, para compartir con la gente que me rodea.